el comienzo que nadie podrá ignorar. Nadie en el crucero Luna del Pacífico imaginaba que su viaje de vacaciones se convertiría en la tragedia más impactante de sus vidas. Eran 48 personas, familias, recién casados, un profesor jubilado, un niño que no soltaba su cometa, y Luciana, una mujer de 29 años que solo buscaba olvidar el año más difícil de su vida. El mar estaba tranquilo, demasiado tranquilo. A las 2:00 a.m., un estruendo como si el océano hubiera rugido desde sus entrañas sacudió el barco. Las luces parpadearon, el metal chirrió tan fuerte que algunos pasajeros despertaron gritando. Cuando salió la alarma, ya era demasiado tarde. Una explosión en la sala de motores había abierto un agujero mortal en el casco. El barco empezó a hundirse con una velocidad aterradora. Luciana corrió hacia la cubierta mientras la oscuridad del mar se tragaba a los pasajes. Escuchaba llantos, oraciones, pisadas desesperadas. El barco se inclinaba, las olas salpicaban como bofetadas heladas, y los botes salvavidas eran menos de los necesarios. «Suban, rápido», gritó el capitán, que intentaba mantener el control. Pero en menos de 3 minutos, una ola gigante barrió la cubierta. Varios pasajeros desaparecieron bajo el mar. Luciana quedó colgando de una cuerda, sostenida apenas por un hombre al que no conocía. Mateo, un cocinero del barco con ojos firmes y voz segura. «No te sueltes», gritó él. «A la derecha hay un bote». Llegaron al bote milagrosamente, pero la visión al amanecer les heló la sangre. Nada de barco, nada de señales, nada de tierra conocida, solo un punto oscuro en el horizonte, una isla que ninguno de ellos había visto en mapas, una isla que pronto se convertiría en su hogar y su prisión. Luciana sintió un escalofrío. ¿Cuánto durará esto?», preguntó. Mateo tragó saliva. «Depende de nosotros. O sobrevivimos, o el mar nos come vivos». Lo que ninguno sabía era que esa isla guardaba secretos que convertirían esos días en 13 años de lucha, locura y esperanza. La corriente llevó el bote destrozado hasta la orilla al amanecer. 48 personas, empapadas, temblando, heridas, pero vivas. El sol salió lentamente, revelando un paisaje que parecía sacado de un sueño antiguo. Palmeras altísimas, una selva espesa y un silencio extraño, demasiado denso para un lugar lleno de vida. Luciana fue la primera en pisar la arena. Sus piernas temblaban, pero algo dentro de ella, quizá el instinto, le ordenaba mantenerse fuerte. A lo lejos, vio huellas, pero no humanas, parecían garras, profundas, como si algo pesado y salvaje rondara por allí. El grupo se reunió mientras Mateo revisaba la costa. «No estamos solos aquí», dijo él mirando las huellas con el ceño fruncido. El profesor jubilado, Ernesto, tomó la palabra. «Lo primero es organizarnos. Agua, comida, refugio. Esta isla no está en ningún mapa. Eso significa que nadie sabe que estamos aquí». Un silencio aterrador cayó sobre todo. Luciana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué tan lejos está la ruta marítima más cercana?». Ernesto bajó la vista. «Demasiado lejos para esperar rescate pronto». Mientras unos levantaban un refugio improvisado, otros exploraban los alrededores. Adentrándose apenas unos metros en la selva, encontraron algo que dejó al grupo sin aliento. Una cabaña vieja, cubierta de lianas, como si hubiera sido abandonada años atrás. Mateo empujó la puerta. Las bisagras chirriaron. Dentro había herramientas oxidadas, restos de fogones y una pared llena de marcas. Cortes horizontales, cientos, tal vez miles. Luciana murmuró. «Alguien estuvo viviendo aquí mucho tiempo». Entre los objetos encontraron un cuaderno hinchado por la humedad. Las primeras páginas eran ilegibles, pero una frase sobrevivía escrita con carbón. «No estás solo. No de noche». Esa noche, el grupo encendió una fogata en la playa. El viento soplaba con un silbido inquietante. Los árboles altos se mecían como si respiraran. Luciana no podía dormir.
Algo en esa frase le había perforado el alma. A medianoche escucharon un grito, no un grito humano, un rugido, profundo, salvaje, demasiado cercano. Los niños se despertaron llorando. Las mujeres se acercaron al fuego. Los hombres levantaron palos, piedras, lo que fuera. Mateo apretó los dientes. Sea lo que sea, no quiere que estemos aquí. Luciana sintió cómo su corazón latía contra su pecho. Apenas llevaban un día y ya comprendían una verdad espantosa. La isla no solo era desierta, era hostil. Y algo, escondido en la selva, acababa de despertar. El rugido se perdió entre los árboles, pero el eco quedó vibrando en los huesos de todos. El fuego, que antes daba calor, ahora parecía demasiado pequeño, demasiado débil frente a la oscuridad infinita que rodeaba al grupo. Luciana, incapaz de quedarse quieta, se puso de pie. «No podemos entrar en pánico», dijo, aunque su voz temblaba. «Si perdemos la calma, perdemos todo». Mateo asintió, apretando un palo afilado con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Ese sonido no era ningún animal que yo conozca, y eso era lo que más aterraba a todo. Cuando la fogata empezó a disminuir, Ernesto reunió al grupo. «Escuchen», dijo en voz baja. «El diario que encontramos, no sabemos cuántos años tiene. Puede ser que alguien viviera aquí generaciones atrás. Tal vez hasta nacieron y murieron sin salir jamás». Hizo una pausa. «Tal vez nunca intentaron escapar». Un escalofrío recorrió la columna de Luciana. «¿Por qué? ¿Por qué alguien no escaparía?», preguntó una mujer con un niño en brazo. Ernesto la miró como si temiera decir la verdad. «Quizá porque la isla no los dejó». A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol, Mateo y 2 hombres se adentraron en la jungla para buscar agua fresca. A las 2 horas volvieron, pálidos como fantasmas. «Encontramos algo», dijo Mateo, intentando respirar con normalidad. Pidió a todos que lo siguieran. Avanzaron por un sendero estrecho, entre lianas y hojas enormes. Un olor extraño impregnaba el aire, hasta que llegaron a un claro, y ahí estaba. Una aldea, abandonada, entera, como si todos hubieran desaparecido de un día para otro. Choza tras choza, vacías pero intactas. Utensilios tirados, fogatas apagadas, ropas viejas movidas por el viento. Luciana caminó hasta una mesa donde había un plato cubierto de polvo. Esto era reciente», susurró. «No tiene décadas, tiene meses». Mateo levantó algo del suelo, un collar infantil hecho con conchas de mar. «Aquí vivían niños», dijo con la voz quebrada. De pronto, Ernesto llamó desde una cabaña. «Vengan, rápido». Corrieron hacia él. El profesor señalaba una pared cubierta de símbolos pintados con algún tipo de tinta negra. Eran figuras humanas rodeadas de sombras enormes con garras, dientes, monstruos. En la parte inferior, una frase escrita en español rudimentario: «No salir de noche. Los que salen, no vuelven». Luciana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué les pasó?». Ernesto murmuró: «Creo que ya sabemos qué rugió anoche». Y entonces, a lo lejos desde lo profundo de la selva, volvió a escucharse el rugido. Pero esta vez, no era uno, eran varios, cercanos, hambriento. El rugido múltiple retumbó entre los árboles como si la selva respirara, viva y furiosa. El aire se volvió denso, los pájaros callaron, nadie se movió. Luciana fue la primera en reaccionar. «Tenemos que volver al campamento, ya», ordenó con una firmeza que sorprendió incluso a los adultos. Todos echaron a correr. Las hojas golpeaban sus rostros, el suelo era irregular, y cada paso parecía un latido acelerado del corazón. Los niños lloraban, los hombres intentaban mantener la calma, y los rugidos ahora sonaban más cerca, mucho más cerca. Al llegar al campamento, el fuego casi apagado los recibió con un humo débil. Mateo intentó reavivarlo desesperadamente. «Más madera, ellos le tienen miedo al fuego, lo sé». Ernesto negó con la cabeza. «No sabemos si le temen. Nada aquí es normal».
Pero aún así todos empezaron a traer ramas, troncos, hojas secas. El fuego resucitó con un estallido furioso que iluminó los rostros tensos del grupo. Un silencio cayó sobre todo. De repente, al borde de la luz, dos ojos amarillos brillaron entre los matorrales. Luciana dio un paso atrás. Luego otros dos ojos. Y otros dos. Y más. «Dios mío», murmuró Ernesto, «no es uno, es una manada». Las criaturas emergieron poco a poco. No eran animales conocidos. Tenían cuerpos estilizados como panteras, pero demasiado altos, demasiado largos, con colmillos que sobresalían incluso con la boca cerrada. Sombras vivientes, de pelo oscuro y húmedo, moviéndose con una coordinación anormal, casi humana. La primera bestia avanzó y gruñó, mostrando un sonido gutural que heló la sangre de todos. Luciana se obligó a respirar. Sintió que era el final. Y entonces lo recordó. Las figuras pintadas en la cabaña. Los monstruos. Las advertencias. Las criaturas observaban algo, no a las personas, sino el fuego. Retrocedían un poco. «Más fuego», gritó Luciana, cayendo de rodillas para echar más hojas. «No dejen que se apague». El fuego creció tanto que iluminó las copas de los árboles. Las criaturas retrocedieron, pero no se iban. Rodeaban, esperaban. «Quieren que la noche avance», dijo Ernesto con la voz quebrada. «Son cazadores de oscuridad, esperan que el fuego muera». «Entonces no dejaré que muera», susurró Luciana. La noche avanzó eterna. Las criaturas acechaban. Las llamas eran su única defensa. Cuando el primer rayo de sol apareció, el grupo entero lloró. Las criaturas desaparecieron como humo. Luciana cayó al piso, exhausta. Mateo la sostuvo. «Nos has salvado». «No», respondió ella, mirando la selva. «La isla nos está probando. Esto apenas comienza». Y en ese momento desde la playa, un sonido ensordecedor llamó su atención. Una bengala roja. Alguien más estaba vivo en la isla.